Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 14 del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy es jueves 26 de junio de 2025 y esta es la penúltima sesión de nuestro seminario en el que estamos en la recta final de la revisión del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Pablo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año de 2003. Vamos a continuar con la revisión del capítulo 14 titulado Filiaciones. Estamos en la página 244, en el que Paranaguá nos dice que el Caribe, el Mediterráneo de las Américas, epicentro de las relaciones triangulares con Europa y África, formula la cuestión de los orígenes. Durante el periodo mudo predominan los autodidactas y los intuitivos. Esta constatación merece ser matizada, dice Paranaguá. En el rubro técnico hay una transferencia de competencias y conocimientos a partir de la fotografía y el comercio de artículos congéneres. El personal artístico pasa de las tablas a la pantalla. No es justo hablar de improvisación o aprendizaje por sus propios medios, sino de un proceso de adaptación. Hay una permeabilidad entre ciertos emprendimientos cinematográficos y la cultura popular. Las primeras, entre comillas, academias de cine no son propiamente organismos de enseñanza, sino formas de captación de recursos humanos y materiales para la producción. Solo fotógrafos y técnicos de laboratorio, ejercitados por el trabajo en los noticieros, parecen progresar y mantenerse al tanto de las novedades. Para la casi totalidad de la producción silente en América Latina, el cine no es una cuestión de estética, sino de técnica. Las diferencias estilísticas de las llamadas, entre comillas, escuelas nacionales tuvieron a la larga menos impacto que la supuesta universalidad de la técnica. El sometimiento forjado en los primeros 30 años prepara la fase siguiente, que se caracteriza por la búsqueda de un aprendizaje personal directo, sin la mediación de los cursos por correspondencia o por las fórmulas de la prensa escrita. En los primeros años del cine sonoro pasaron por los estudios norteamericanos y europeos futuros directores y productores, tanto de México como de Cuba, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Todo ello contribuyó a la vez a legitimar la tradición hollywoodense de la producción en estudio y a banalizarla, a despojarla de su carácter inaccesible. La producción, entre comillas, hispana esbozó el primer Star System latinoamericano realmente transnacional. La experiencia contribuyó también a deslindar las opciones genéricas predominantes del cine sonoro en América Latina, que fueron el melodrama y la comedia. La transculturación, la, entre comillas, nacionalización de los géneros dominantes pasa por la incorporación de ingredientes subordinados de la narración y la puesta en escena. En cambio, la experiencia siguiente va a fortalecer la influencia europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, profesionales se van a graduar o pasar por las escuelas de cine de París, Roma y otros centros europeos. Europa favorece el replanteamiento del modelo de producción y expresión, la politización o el cuestionamiento del papel del cine en la cultura nacional, la feminización de la profesión, la consolidación de nuevas instituciones y publicaciones. Mientras el paso por los estudios norteamericanos favoreció la adopción de las normas hegemónicas, la enseñanza europea contribuyó a la renovación de las mentalidades y de la producción. Esa como segunda experiencia, la experiencia europea. La tercera experiencia corresponde a las primeras escuelas creadas en los mismos países de América Latina. La Universidad del Cine ha promovido directamente proyectos tan distintos como Moebius, de Gustavo Mosquera y alumnos, de 1996, o Mala Época, de Nicolás Saad, Mariano de Rosa, Salvador Rosselli y Rodrigo Moreno, de 1998. Por el contrario, los que son un poco más viejos se formaron en el exterior. El realizador Martín Rechtman estudió en Nueva York, Gustavo Postiglione lo hizo en Cuba. San Antonio de los Baños va a ser una fuente de formación también muy importante.
se va a convertir en un nuevo foco de relaciones y de proyectos transnacionales. Promovió la cooperación entre vecinos que tradicionalmente intercambian poco o se ignoran en cuanto a cine se refiere, como Paraguay y Brasil, o Venezuela y Perú. Menciona también Paranaguá que las escuelas latinoamericanas no implican automáticamente una formación menos dependiente de los modelos foráneos. Habla en particular de una feminización de todos los oficios del cine, a diferencia de las contadas tareas antaño reservadas a las mujeres, como era el vestuario, la continuidad o el montaje. La apertura de las vías de acceso ha sido favorecida indudablemente por las escuelas de cine de Europa y luego de América Latina. En Brasil mencionará que durante la década de los 30 una sola mujer accede a la realización. Las 3 pioneras tuvieron primero una carrera de actrices, las 2 debutantes de los años 50, se trata de italianas emigradas a Brasil. Durante los 60, el número de nuevas directoras sigue el mismo número, como si el ensanchamiento representado por la irrupción del cinema novo tardara cierto tiempo en manifestarse en este ámbito. Las 2 décadas siguientes conocen un fuerte incremento de la producción, aun cuando al lado de las películas apoyadas por Embrafilme haya una masa de comedias eróticas. El último decenio del siglo empezó muy mal, con el desmantelamiento de Embrafilme y la producción reducida a cero. La reanudación, la retomada del cine brasileño ha sido estimulada por el éxito de la primera película de la actriz Carla Camurati. Con ella, por lo menos 12 debutantes estrenan su primer largometraje en los 90. Menciona también que, a pesar de esto, no resulta prematuro suponer que esa incursión constituirá una experiencia única. El éxito de Gaijin, Caminos de Libertad, 1980, le brindó a Tezuka Yamazaki una carrera digna de ese nombre en la pantalla grande y en la pantalla chica. El filme Ahora da Estrela, 1985, es tal vez el único filme rodado por una brasileña cuya repercusión internacional puede ser comparada a la de Gaijin. Habiendo empezado en Brasil, Helena Solberg ha conjurado la discontinuidad estableciéndose en Estados Unidos. Después de haber comenzado en el documental, Ana Carolina reveló en una trilogía de ficción una personalidad provocadora con un humor devastador. Las escuelas de cine, las carreras técnicas, en algunos casos la publicidad, el teatro, la televisión, facilitan la feminización de la profesión. En los años de 1970 a 1988 se pueden contabilizar 438 títulos y 182 realizadoras. México conoce un auge comparable, vinculado a las sucesivas promociones de las escuelas de cine. Hasta 1991 el CUEC formó 54 mujeres, el CCC 17. A partir de 1980 y hasta 1996 se contabiliza 58 mexicanas que accedieron a la realización con un total de 183 filmes, 28 de ellos largometrajes, 72 documentales y 84 cortometrajes. Aquellas que filmaron su primer largometraje por decenio, tendríamos 1 o 2 en los 30 años del cine mudo, 1 o 2 durante la década de los 30, 2 directoras durante el siguiente periodo, que serán los años 40, una en la década de los 50, ninguna durante los 60, 2 en los años 70, 6 realizadoras en los años 80, 5 en los 90. Marcela Fernández Violante ha sido la primera mexicana con una carrera continua, representa la transición entre las pioneras y la nueva generación. También Busi Cortés reproduce en el CCC la trayectoria de Marcela Fernández Violante en el CUEC, y Dana Rothberg empieza por un documental, el trabajo también como asistente de dirección y una comedia de encargo antes de filmar su proyecto personal
Ángel de Fuego, 1992. María Novaro trata de dominar los recursos a su disposición, desde el intimismo de Lola, 1989, hasta una ambiciosa coproducción canadiense, El Jardín del Edén, 1994, pasando por Danzón, 1990, su mayor acierto, dice Paranaguá. Marisa Sistach evoluciona desde el intimismo y los modestos recursos de Los Pasos de Ana, 1988, a la coproducción europea y la evocación histórica en El Cometa, 1998, hasta lograr un punzante doble retrato de la adolescencia con Perfume de Violetas y Nadie se oye, de 2001. En Argentina, el nuevo cine de los 60 coincide con el debut de una única directora de largometraje, Vlasta La. En la década de los 70, 3 mujeres dan el paso, en los 80 serán 6, en los 90 otras 4. El nuevo siglo enseguida aporta una revelación, Lucrecia Martel, con la película La Ciénega del 2001. La producción argentina de cortometraje no se compara ni con la brasileña ni con la mexicana, y por lo tanto la feminización no tiene el mismo carácter masivo que en esta. María Luisa Bemberg dispuso de los recursos para crear su propia productora. Janine Merfel estudió en Alemania y logró establecer coproducciones con su Argentina natal. Carmen Guarini trabaja con un género al margen de las estructuras tradicionales, el documental social, y también tendió sus puentes hacia Europa. María Luisa Bemberg, nacida en 1922, fallecida en 1995, parece haber querido enfrentar cada vez un desafío distinto en el plano expresivo, y lo podemos captar en sus filmes Momentos, de 1980, y Señora de Nadie, del 81, que tienen vínculos con el intimismo psicológico de cierto cine porteño, sumado a un punto de vista femenino relativamente novedoso. En la página 257 menciona el caso de Cuba, que el siglo termina con un solo largometraje de ficción dirigido por una mujer. Se trata de cierta manera, de Sara Gómez, 1974. En el ICAIC, las carreras profesionales terminaron burocratizadas y las cubanas Marisol Trujillo, Rebeca Chávez, Mayra Vilasís, Miriam Talavera quedaron confinadas al cortometraje y al documental. Había cierta voluntad de romper la inercia e incluso los prejuicios o los tabúes en Mujer Transparente, de 1990, dirigida por Humberto Solás. Dirá también Paranaguá que en Venezuela Margot Benacerraf estuvo aislada hasta los años 70, mientras que ella también había buscado en Europa la formación de una industria inexistente, que una industria inexistente no podría brindarle. Carbonell también va a estudiar en Londres, Hogenstein en Múnich, Vera y Torres en el IDHEC, también Kaplan en Los Ángeles, Schneider en Nueva York, Rondón en San Antonio de los Baños. En el caso de Colombia, Marta Rodríguez, pionera del documental comprometido y antropológico, empieza en los años 60 con una obra con su música Otra Parte, de Camila Lobo Guerro, de 1982. Tanto Marta Rodríguez como Camila Lobo Guerrero estudiaron cine en París y no serán la última colombiana en hacerlo. En el caso de Perú, el debut de Nora de Izcue, pronto se le van a sumar Marian Eide, Marta Luna, María Barea y Marité Ugaz. En Puerto Rico, Ivonne María Soto va a filmar el largometraje Reflejo de un Deseo en 1986. En el caso de las chilenas, Valeria Sarmiento aborda distintos aspectos de la cultura popular latinoamericana. Tal es el caso del machismo y de la canción romántica en El hombre cuando es hombre, de 1982, la novela Rosa, de Corín Tellado, en Notre Mariage, 1984, La educación sentimental,
también como tema a través del melodrama y el bolero en la película Amelia López O'Neill, 1991. Otro tema que abordará es el de los celos y la confesión femenina de Mercedes Pinto. Dirá en suma Paranaguá en la página 259 que 16 pioneras tuvieron sus carreras truncadas durante la larga travesía del desierto, mientras en los 30 últimos años del siglo, por lo menos 93 latinoamericanas han intentado conjurar los 100 años de soledad con mejor fortuna. En la página 260 menciona que el feminismo es materia de controversia para la mayoría de los cineastas mencionadas, que rechazan las etiquetas y los guetos. Tal distanciamiento es algo paradójica, puesto que la feminización de la profesión es a todas luces inseparable de la evolución general de la sociedad contemporánea, dice Paranaguá. No se produce ni automática ni conjuntamente con la irrupción de los jóvenes representada por el cinema novo brasileño o el nuevo cine latinoamericano. Ocurre después de la efervescencia internacional de 1968, cuando se amplía el debate de ideas alrededor de las autoras feministas norteamericanas y europeas. México, el país donde alcanza mayor impacto el Women's Lib estadounidense, tiene la producción feminista más prolífica, con el colectivo Cine Mujer, activo del 75 al 87. En Venezuela, el grupo feminista Miércoles. En la Argentina, el grupo Testimonio Mujer, debido al eclipse de las libertades públicas. En el caso de Brasil, es posible detectar resonancias de los debates post-68, un colectivo de mujeres de cine y video que reúne unas 60 afiliadas en Río de Janeiro en el año de 1985. Por el contrario, la Federación de Mujeres Cubanas representa un factor de sometimiento en lugar de autonomía, dice Paranaguá, por su carácter masivo y sus afinidades con la efervescencia contemporánea. El surgimiento de las cineastas latinoamericanas es un fenómeno postfeminista. Más azaroso es intentar desprender las características temáticas o estéticas inducidas por la feminización de la producción latinoamericana. Dirá Paranaguá en la página 261 que el cine sigue siendo una industria de prototipos en los centros hegemónicos, a pesar de la producción en serie, con mayor razón en las cinematografías dependientes, periféricas y precarias, cíclicamente amenazadas por la discontinuidad. En América Latina, los personajes femeninos adquieren mayor densidad, una devoción demasiado estrecha a la, entre comillas, política de los autores. Nos lleva a considerar a las directoras como un parámetro de evolución. No obstante, el diálogo con la tradición, en lugar de la ruptura, tal vez sea la señal de identidad de las generaciones femeninas en relación a los nuevos cines de los años 60, casi enteramente masculinos, dice Paranaguá. El diálogo representa justamente una especie de viaje intertextual. Dialogar con la tradición es una manera de viajar en el tiempo, de reanudar los hilos del pasado en vez de pretender reducirlo a la tabula rasa. Sin embargo, el diálogo no implica una menor radicalidad. Durante el cambio radical de mentalidades resulta más perceptible en la representación de la maternidad, considerada hasta entonces la quinta esencia de la feminidad. Y termina el capítulo Paulo Antonio Paranaguá mencionando que quizás sea allí, y no tanto en un nuevo equilibrio o redefinición de los roles de género, donde podamos detectar la aportación de las cineastas norteamericanas a la reflexión contemporánea sobre la identidad femenina. Bien, hasta aquí termina este capítulo 14 del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, una publicación del Fondo de Cultura Económica publicada en México en el año 2003. De esta manera terminamos nuestra sesión número 14 y los invito el día de mañana, viernes, a la última sesión de este seminario de lectura. Mientras tanto, que tengan excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para dar cierre a este seminario del mes de junio. Gracias y muy buenas noches.